Desde 1917 se ha sostenido que la Constitución mexicana es la que mejor expresa el compromiso social del Estado mexicano. En ese sentido, nuevamente llegamos a su aniversario y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué la Constitución mexicana no se cumple plenamente? ¿Por qué tenemos grandes problemas para que cada uno de sus 136 artículos se expresen en todo el país? De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. En México estamos a poco de conmemorar los primeros 100 años de vigencia de nuestra Constitución política. Ante este evento de suma importancia, el Estado mexicano debe enfatizar dos cuestiones. Primero, evitar el desperdicio histórico en que se incurrió durante la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia Nacional. Segundo, enfatizar el cumplimiento, respeto y apego a los acuerdos constituyentes para garantizar un Estado de Derecho. Nuestra Carta Magna contiene 136 artículos en total y ha sufrido reformas modificatorias en 109 artículos, por lo que en realidad hoy tenemos una Constitución particularmente distinta a la que se promulgó en 1917. Al respecto de las 550 reformas que la Constitución ha sufrido a lo largo de su historia, una tercera parte de cambios se concentran en los textos y estructura de los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y 27º. Ante esta situación, los especialistas plantean tres posibilidades. 1. Que la Constitución se mantenga como hasta ahora y que el Congreso de la Unión continúe sumando las reformas que considere pertinentes. 2. Que se reúna un nuevo constituyente y se redacte un nuevo texto constitucional, el cual comprometa la renovación del pacto político y social que representa la Constitución y garantice un cauce totalmente democrático e incluyente al sistema institucional y a la vida democrática del país. 3. Que se lleve a cabo una redacción integral del texto constitucional, el cual elimine todos los contenidos de leyes o reglamentos y reúna solamente los mandatos sustantivos, fortaleciendo así los preceptos democráticos para evitar retrocesos en los avances históricos conseguidos. El debate está abierto y, sin duda, a 2 años de conmemorar el primer centenario de nuestra Constitución política mexicana, debe propiciarse un debate serio, mesurado y prudente respecto de cómo consolidar un Estado de Derecho, democrático e incluyente, que en nuestro país constituye una realidad todavía muy lejana. Me da mucho gusto tener en el Estudio de México Social al abogado general de la UNAM, al doctor César Astudillo, que sin duda ha sido una de las personas que se ha dedicado a estudiar la Constitución mexicana. Por eso muchas gracias, César, por estar aquí en el Estudio de México Social, para que nuevamente nos podamos volver a explicar desde una parte muy didáctica, ¿cómo podrías describir la Constitución mexicana? ¿Cuáles serían los grandes rasgos que pondrías para el público de México Social en términos de los elementos que la caracterizan? Pues agradeciéndote la invitación, Mario Luis. Mira, yo creo que para que nuestro público pueda comprender a cabalidad, yo quisiera decir que la Constitución puede ser descrita como dos constituciones. Hay una Constitución de los derechos y hay una Constitución de los poderes. La Constitución de los derechos básicamente es esa parte que está inicialmente en la Constitución, en la que se enuncian cuáles son los derechos, las libertades que tienen las ciudadanas, los ciudadanos, las personas que viven en este país. Y que son derechos de una naturaleza distinta. Algunas veces únicamente señalan algo que el Estado mexicano, en su complexión también un poco compleja, que ahora intentaré también explicar, debe de respetar. Por ejemplo, la libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión es aquel poder, aquella facultad que justamente nos reconoce el texto constitucional para que cualquier persona pueda expresar sus ideas, sus opiniones, sus puntos de vista, en el sentido que quiera, sean puntos críticos incluso hacia lo que percibe en la sociedad o puntos favorables. Esa expresión incluso puede ser de distintas formas. Hay una expresión oral, como la que incluso yo estoy utilizando en este momento, hay una expresión escrita, hay una opinión escrita, o incluso hay una opinión artística que también está, digamos, protegida por el texto constitucional. Es decir, la expresión en la mayoría
de sus posibilidades, incluso también a través de las distintas vías, la radio, la televisión, los medios impresos, las nuevas tecnologías, todo eso está ahí y el Estado únicamente lo que debe hacer es no interferir en esa expresión, no decir esto no se puede decir o se censura este tipo de opiniones porque no son favorables. Eso es lo que el derecho nos da y lo que implica para el Estado. Pero hay otros derechos pues, que tienen otra naturaleza, que sí implican que el Estado directamente haga algo para que nosotros tengamos acceso real a ese derecho. Por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de salud, el tema de educación. La Constitución determina que tenemos derecho a la educación y que tenemos también derecho a una educación de una determinada calidad. Entonces, lo que el Estado debe de realizar para garantizar esa educación, pues es establecer un sistema educativo, establecer los niveles de esa educación, establecer un sistema de profesores que impartan esa educación, establecer planes, programas de estudio, es decir, hay toda una dinámica detrás. Que se derivaría del artículo tercero. Del artículo Pero tercero. ¿qué hacemos cuando, ya que nos metimos al tema del artículo cuarto, constitucional, hay derechos sociales que la Constitución, déjame decírtelo, yo no soy abogado, se nota, en el cual, por ejemplo, nos dice la vivienda debe ser digna y decorosa. Para alguien que se dedica a estudiar lo social, digna y decorosa implica una dimensión, pues 120 metros cuadrados mínimo, ¿no? Y decorosa, pues implica servicios al interior del hogar, ¿no? En un entorno ambiental. Pero cuando la Constitución no logra definir, y yo veo esta parte a veces contradictoria, hay derechos sociales en los cuales se define con mayor claridad, digamos, el contenido, ¿no? Gratuita, obligatoria, no sé, laica, y otros que deja muy ambiguo qué se entiende por el derecho a la vivienda. Entonces, eso no sé si es parte de un problema de la técnica jurídica o de visiones jurídicas que en su momento se fueron imponiendo, pero sí yo sí veo esta enorme situación de a veces es difícil interpretar qué nos dice la Constitución claramente. Claro, lo primero que decir es que ciertamente frente a unos derechos en donde el Estado únicamente debe de respetar, como el ejemplo que di, Sí. estos otros tienen mayor complejidad porque estos derechos suponen todo un despliegue institucional para cumplirlos. Y ese despliegue institucional o dentro de ese despliegue, uno de los elementos fundamentales son los recursos económicos, es decir, todos los derechos sociales, por su propia definición, imponen una carga económica para el Estado. Y por eso hay algunos que han dicho, bueno, los derechos sociales dependen de las condiciones económicas, lo cual no es cierto, porque hay que decir, cualquier derecho que esté enunciado por la Constitución se tiene que cumplir en estricto sentido. Por eso es un derecho y por eso está elevado pues, a la categoría de derecho constitucional, derecho que está directamente enunciado desde la Constitución. ¿Cuál ha sido el problema? Que ciertamente la Constitución en México se ha utilizado para, digamos, enarbolar también ideales, expectativas que muchas veces pasan por cómo se escriben los derechos. Es decir, claramente dijiste un término que es muy, muy puntual, que son derechos ambiguos por la forma como están redactados, pero que eso ya supone un problema porque la Constitución dice que hay que garantizarle a las personas en México una vivienda digna y decorosa, como un ideal. Quien lo escribió seguramente estaba pensando en un ideal, porque hay que decirlo, también esos son los derechos, son ideales a conseguir, a alcanzar, metas a alcanzar, objetivos a alcanzar, pero en el menor tiempo posible. Es decir, si nosotros vemos buena parte de los derechos sociales, casi cumplen un centenario. ¿Por qué? Sí. Porque están desde la propia Constitución de 1917. Esa fue una de sus características esenciales, la introducción de derechos sociales. Entonces, claro que esto tiene una repercusión que después corresponde a los intérpretes de la Constitución en sus distintos niveles, particularmente a la Suprema Corte, ir definiendo justamente qué significaría tener acceso a una vivienda digna y decorosa. digna y Y en decorosa. este proceso de casi 100 años, todos hemos oído la enorme cantidad de reformas constitucionales o adiciones, se van poniendo más derechos sociales.
En particular, el que se vuelve el nuevo paradigma social, por lo menos así lo leo, es el nuevo artículo 1 de 2011, en que establece que el Estado tiene la obligación de reconocer y garantizar todos los derechos humanos, con lo cual este argumento que yo coincido contigo de que, digamos, el cumplimiento del derecho por parte del Estado está sujeto a disponibilidad presupuestal, es un tema que se tiene que discutir, porque de acuerdo al artículo 1, no inhibe la responsabilidad del Estado el que pueda aducir que es un problema de falta de recursos. Yo diría más bien es un problema de prioridades en el ejercicio de los recursos. En ese sentido, ¿cómo ves esta contradicción o por lo menos esta enorme tensión que impone el artículo 1 en la garantía, en este caso, de los derechos sociales? Mira, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. A nosotros venimos de una dinámica en donde incluso no hemos tenido claro cuáles son los derechos que tenemos, ¿sí? Y en segundo lugar, dado que no sabemos cuáles son los derechos, no hemos también tenido plena conciencia de cuáles son los alcances de esos derechos. ¿Por qué lo digo? Porque de la reforma de 2011, uno de los asuntos que pretendió resolver la reforma era ver cuál era el papel que jugaban esos otros derechos que no están directamente expresados en el texto constitucional, pero están en un conjunto muy amplio de tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano y que tienen también como propósito reconocer derechos. Incluso entonces el alcance es mucho mayor que lo que está incluso, sí, escrito. por supuesto, porque incluso, a ver, los que hemos estudiado Derecho, y yo lo recuerdo perfectamente, sabemos que una de las cosas que nos decían en las aulas era los derechos están, como lo decía, en la primera parte de la Constitución y esos son los únicos derechos que tenemos. Sí, bueno, incluso había que estudiarse esos derechos y era una versión como que geográfica de los derechos. Los derechos están en la parte inicial de la Constitución, incluso dentro del texto no hay más derechos en otra parte, en lo que yo llamo la Constitución de los Poderes, lo cual hoy es falso porque sí hay, por ejemplo, nosotros tenemos claramente derechos que están en el artículo 123 de la Constitución, que también son derechos sociales. Pero los derechos que estaban en los tratados no estaban incorporados. No estaban incorporados, no los reconocíamos como derechos humanos y la reforma trata de resolver eso. La reforma lo resolvió a medias porque tuvo que venir un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que es muy reciente, en un asunto muy relevante, en donde ahora ya nos dijo, a ver, los derechos humanos expresados en los tratados internacionales son también derechos que deben tener la misma vigencia, el mismo valor jurídico, ¿sí? La misma connotación, la misma consideración que los que directamente están en el texto constitucional. Déjame hacer una pausa, tenemos que ir a un corte, porque es un tema muy relevante. Hoy tenemos no solo, como bien nos dice el doctor Astudillo, la realidad de que nuestra Constitución, sin duda, a partir de 2011, plantea un umbral mucho mayor a alcanzar. Y nos encontramos con esta tensión, para mí, de que el Estado hoy no puede aducir falta de recursos. Incluso, hoy hay derechos que están en tratados internacionales que al ser más benéficos a la persona, el principio pro persona, pues pone mayor tensión, digamos, la presión presupuestal para hablar uno de los temas. Pero por otra parte está lo que bien nos dice, está la otra parte de los poderes que también incide. Vamos a un corte y regresamos para que el doctor nos explique la otra dimensión, los poderes. Esta idea de que parece ser que no hay un justo balance entre los poderes y también es parte, digamos, de esta pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Por qué no hay plena vigencia de la Constitución mexicana? ¿A qué se debe? Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. ¿Sabía usted que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consta de 136 artículos, que desde 1917 hasta el 7 de julio de 2014 se han promulgado 605 reformas constitucionales? ¿Que 43 artículos han experimentado 5 o más reformas, así como 66 artículos se han reformado en 4 o menos ocasiones? ¿Que 27 artículos nunca han sido reformados? Y que el artículo 73, el cual corresponde a las facultades que tiene el Congreso de la Unión en México, es el que más se ha reformado en 71 ocasiones? César, no quisiera dejar suelto esta reflexión que nos hacías
de que hubo una resolución en la Suprema Corte que incorporó esta noción de que digamos, los derechos que están en tratados internacionales también son parte, digamos, de la obligación del Estado mexicano. Así es. ¿Por qué sucedió y cuál fue el caso emblemático que lo originó? Esto se resolvió a través de algo que la Corte realiza, que cuando dos tribunales emiten resoluciones contrarias sobre la interpretación de la Constitución, tienen la última palabra para decir cuál de las dos interpretaciones debe prevalecer. Digamos, una de estas interpretaciones decía que, sobre todo en materia de jerarquía de los tratados no podían alcanzar la misma jerarquía de la Constitución, digamos, ¿no? Sí. Incluso en materia de derechos humanos. Y otra decía que claramente cuando los tratados enuncian derechos humanos deben estar al mismo nivel jerárquico de la Constitución. Lo que hizo la Corte fue salir incluso del esquema jerárquico y decir, vamos con el contenido de los tratados. Dado que los tratados enuncian derechos, esos tratados se entienden complementarios del propio texto constitucional y los derechos que ahí están contemplados junto con los derechos que están enunciados directamente en la Constitución forman un mismo cuerpo de derechos. Esto, digamos, ¿qué relevancia tiene? Una gran relevancia para el orden jurídico, el orden constitucional y el orden democrático de nuestro país. ¿Por qué? Porque es una inyección importantísima de derechos. Derechos incluso que, digamos, a una persona, si los decimos, puede parecer incluso alguna broma. Por ejemplo, desde lo más mínimo, el derecho enunciado en un tratado, del derecho a disfrutar del tiempo libre, que alguien dice, bueno, está bien. Pero, por ejemplo, derechos de otra naturaleza también mucho más relevante. Por ejemplo, algo curioso que ahí ahora lo tenemos dentro del orden jurídico incorporado en los códigos civiles o familiares. El derecho a contraer matrimonio, por ejemplo. Bueno, eso claramente está dentro de un ámbito de libertad que ahora lo teníamos ahí, pero que hay tratados internacionales que directamente lo establecen, ¿no? Bueno, es una libertad. El que quiera contraer matrimonio, pues que contraiga. El que no, el orden constitucional también debe ser muy respetuoso. La integridad, que esto sí es importante. Nuestra Constitución no habla propiamente de un derecho a la integridad personal, ¿sí? Se ha derivado de la interpretación de que en el artículo 16 hay algo, pero bueno, pero directamente los tratados internacionales dicen que tenemos derecho a la protección de nuestra integridad física, ¿sí? Nuestra integridad psíquica, psicológica y nuestra integridad moral. Entonces, claramente ya hay distintas dimensiones de un derecho que está reconocido en un tratado internacional que el texto constitucional no lo tiene. O lo más reciente que la Constitución acaba de incorporar, uno de los derechos más recientes tienen que ver con derecho al nombre y a la identidad. Así es. Es decir, el derecho a que todos tengamos un nombre y a ser registrados inmediatamente después de haber nacido. Bueno, eso ya estaba en los tratados internacionales se incorpora. Y ahora se incorpora. Entonces, hay una pléyade de derechos que digo es importante para el sistema democrático porque un orden democrático, sabemos, es un orden que en principio tiene la obligación de reconocer la mayor cantidad de derechos todos los y derechos, libertades. todos los derechos. Todos, tantos cuantos se pueda. Ahora, pero ahora pasamos justamente a la segunda parte. O sea, ¿sí? Ante la pregunta, reconociendo y yo digo que incluso subrayando la enorme potencia del marco constitucional en este gran conjunto de derechos, nos encontramos a la pregunta central. No se expresan plenamente. Sí. Y hay muchas razones. Pero algunas de esas razones tienen que ver con los poderes, con el diseño institucional. Claro. ¿Qué nos podrías decir de esa otra parte que tiene la Constitución? Hay algunas tesis que sostienen que no están los balances entre los tres poderes. Yo digo que incluso ahora el cuarto, con esos órganos autónomos, parece que hay una nueva estructura. Exacto. Que vuelve a poner en mucha atención la incapacidad de cumplir los derechos. ¿Cómo podrías describir esa otra parte de la Constitución donde vienen... Claro. que habla de los poderes y de los equilibrios? Claro. Esta primera parte de la Constitución de los Derechos tiene un gran vínculo con la otra parte de la Constitución de los Poderes, porque inicialmente, y esto es parte de, digamos, de las ideas más antiguas del constitucionalismo, ¿sí? Dentro del orden constitucional los poderes existen con el objetivo, en primer lugar, de reconocer
salvaguardar y hacer efectivos los derechos. Es decir, la lógica es de que existan poderes porque los poderes hacen efectivos los derechos. Esta parte, que es la segunda parte de la Constitución, históricamente ha estado formada por los poderes clásicos, es decir, hay un poder legislativo que emite normas jurídicas, hay un poder ejecutivo que, digamos, administra y ejecuta, aplica en concreto esas disposiciones para hacerlas efectivas, y hay un poder judicial que resuelve controversias cuando las personas entran en conflicto o incluso ahora cuando las propias instancias, instituciones, entidades entran en conflicto. Inicialmente, digamos, en esta doctrina del constitucionalismo se dijo, bueno, no podemos darle preponderancia a uno de esos poderes porque cuando esto es así se tiende a abusar del ejercicio del poder. Entonces, lo que ha hecho el diseño constitucional es que esos mismos poderes tengan injerencia en el otro para que no tengan un poder desbordado, sino que se controlen mutuamente. Por eso, por ejemplo, dentro del proceso legislativo, que básicamente le corresponde al Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tiene una participación. Puede hacer observaciones, puede ejercer un veto, y el Poder Judicial también. El Poder Judicial puede revisar una norma para ver si es conforme o contraria al texto constitucional. Es decir, este sería un ejemplo clásico de ver cómo algo que es competencia del Poder Legislativo, digamos, al final tiene el acompañamiento del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial como mecanismos de contrapeso, de equilibrio y de control. Pero ahora bien, estos poderes ciertamente se han visto ensanchados. Nosotros generamos desde finales de la década de los 80 un movimiento para sacar de la órbita de la injerencia directamente de estos poderes a algunos otros que debían cumplir una función eminentemente técnica y también especializada dentro del Estado mexicano. Y así se conformaron los órganos constitucionales autónomos. Inicialmente el Banco de México, posteriormente también el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después incluso el INEGI, y ahora hemos llegado a más, porque ahora la Procuraduría General de la República, así es, la Procuraduría General de la República está en tránsito a convertirse en una fiscalía autónoma completamente. El IFAI también se ha convertido en un órgano autónomo, la Comisión de Competencia Económica, la de Telecomunicaciones, todos han adquirido autonomía, y entonces también hay que decir que esta misma constitución de los poderes se ha visto enriquecida con la presencia de estos órganos autónomos que también hacen contrapeso y tienen la competencia de llevar a cabo un conjunto de atribuciones que son altamente especializadas. Pongamos, por ejemplo, telecomunicaciones. Hoy, para atender ese problema, se requieren conocimientos muy técnicos, pero también se requieren de decisiones que salgan de la injerencia política para que sean decisiones técnicas. Entonces, esto va por otro sería camino. El espíritu, tratar de evitar, digamos, el conflicto político se inserte en decisiones, aunque la pregunta es que si este cuarto nivel de estructura de poder también está con equilibrios para evitar nuevamente que tenemos organismos autónomos, que son autónomos, déjame ponerlo en el límite, del Estado mexicano, si eso es posible concebirlo. Entonces estamos en una situación, digamos, difícil de comprender, porque hay algunos que sostienen que estas autonomías también se ha abusado, excedido, y en lugar de equilibrar el ejercicio del poder, estamos en una situación de instancias que parece que no responden a nadie en términos, digamos, prácticos, ¿no? Exactamente. Sí, ahí básicamente yo creo que lo que hace falta es terminar de articular justamente los contrapesos a los que ellos mismos deben verse sometidos y también que sean instancias que estén sometidas a un ejercicio permanente de transparencia y rendición de cuentas. Porque ciertamente hay quienes desde estos órganos llevan el argumento hasta el extremo de decir, como somos autónomos, no rendimos cuenta ante nadie. Nadie se mete. No rinden cuentas al Ejecutivo, no rinden cuentas al Legislativo. Hay enormes, digamos, distancias para que el Poder Judicial pueda interferir. Entonces, bueno, pareciera ser que podríamos, no sé si estamos ahí, pero podríamos derivar a esta situación, yo diría, de un Estado que se fragmenta en espacios y se rompe este principio constitucional de la República, del equilibrio de los poderes. Déjame ir a un corte porque quisiera regresar
a esta reflexión, dado que si tenemos esta descripción y sabemos que en 2 años se cumplirán 100 años de la Constitución, me gustaría tu reflexión, o sea, este momento de 2015, 2016, ¿podríamos aprovecharlo para fortalecer el marco constitucional? ¿Y esto qué implica? Me gustaría tu reflexión sobre cuál sería tu posición en términos de lo que se preguntan, ¿es el centenario de la Constitución solo un festejo o hay oportunidad para corregir errores de técnica jurídica, reformarla? Algunos dicen incluso emitir otra. ¿Qué debemos hacer a partir de este 5 de febrero, que será en algunos días, rumbo al centenario? Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que más se han reformado desde 1917 hasta 2014 son: Artículo 73, reformado en 71 ocasiones. Artículo 123, modificado 24 veces. Artículo 27, transformado en 19 ocasiones. Artículo 89, en 17 ocasiones ha sido reformado. Artículo 74, transformado en 16 ocasiones. Artículo 107 ha cambiado 15 veces. Artículos 4 y 115 se han modificado en 14 ocasiones. Y finalmente, el artículo 76, reformado 13 veces. César, estamos a unos días de nuevamente una celebración, reflexión sobre el marco constitucional. Y algunos sostienen que es momento de iniciar un proceso para una revisión a fondo de la Constitución. Algunos sostienen que por su redacción, por su extensión, por esta desconfianza que ha habido en los legisladores y el Ejecutivo, se ha abusado. A veces hay artículos enormemente densos, no precisos, y otros que habría que revisar, y que es el motivo para, no sé si, digamos, mejorar la Constitución. Otros incluso han dicho desde hace años que es momento para un nuevo constituyente y una nueva Constitución. Yo creo que para cualquiera de los planes que se tome, 2 años es apenas un proceso, digamos, por las implicaciones, un tiempo muy justo. ¿Cuál sería tu apreciación rumbo a los 2017? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué se está haciendo? Porque por otra parte, Claro, tú perteneces al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y sé que hay un grupo fuerte de constitucionalistas que están trabajando. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está pensando? ¿Cuáles son las distintas posiciones que hay ahorita en el 2015? Mira, déjame para responder, plantear un esquema de cómo está la Constitución. Me parece que la Constitución tiene problemas que deben de advertirse desde el aspecto formal, desde el aspecto social y desde el aspecto político y evidentemente desde el aspecto jurídico. Voy desde el aspecto formal. Ciertamente la Constitución hoy es un texto totalmente irreconocible si lo comparamos con el de 1917. La mayor parte de sus artículos han sido reformados, algunos de ellos de manera muy, digamos, con mucha asiduidad, es decir, han sido sometidos a distintas reformas, y la extensión del texto nos deja ver cómo estamos ante algo totalmente diferente. La Constitución de 1917 tenía más o menos 22,000 palabras. Antes de las últimas grandes reformas, de estas últimas grandes reformas derivadas del Pacto por México, más o menos la Constitución había llegado a 70,000 palabras, es decir, de 22,000 a 70,000. Es decir, Sí, una expansión. había 2 o más de 2 veces su extensión, 3 veces su extensión original. Y además con el añadido de que ahora también tenemos que tomar en cuenta el régimen transitorio, que de pronto se volvió muy importante, y en el régimen transitorio prácticamente hay otras normas constitucionales de gran relevancia porque te señalan tiempos, formas, órganos, procedimientos, es decir, te señalan ahí un conjunto de cosas. En segundo lugar, claramente hay una forma de escribir la Constitución distinta, porque, digamos, los redactores han sido distintos. Regresando al tema de los derechos, la Constitución denomina los derechos utilizando 3 fórmulas: derechos fundamentales, derechos humanos, y todavía mantiene en alguna parte la vieja concepción de garantías individuales. Es decir, no hay una armonización del lenguaje
Hay en tercer lugar también disposiciones que ya no deben formar parte de un texto constitucional porque atendían en su momento a situaciones específicas que hoy, digamos, ya están superadas, ¿no? Y hay claramente también en muchos artículos es evidente que hay una idea reglamentaria de cosas que no deberían estar en la Constitución y que deberían estar en la ley, pero que algunas han supuesto grandes problemas, de tal suerte que la única forma para impulsar su acatamiento pues, es que esté en la Constitución. Pongo, por ejemplo, la reforma electoral de 2007 con el nuevo acceso de los partidos a la radio y la televisión, que tuvo un gran rechazo, digamos, de las grandes empresas de radio y televisión, y que por eso se tuvo que poner eso que es muy específico, muy concreto, dentro del texto de la Constitución. Esa es la parte, digamos, algunos elementos de la parte formal. Después, la Constitución es ante todo un pacto social, es un pacto de ciudadanos, ¿sí? Y esto tiene que ver con los derechos. Ahora, regreso al discurso de los derechos. Siendo un pacto social que debe reconocer en primer lugar derechos, ahora con lo que ha sucedido tenemos una gama amplísima de derechos. Es decir, formalmente el sistema constitucional mexicano se ha visto enriquecido de una gran gama de derechos. Lo siguiente es, ahora, ¿cómo hacemos efectivos, cómo hacemos realidad esos derechos? Sí, ese es el gran tema. En primer lugar es conocerlos, ya estamos conociéndolos apenas. De verdad que hay muchos derechos que todavía no conocemos porque estaban ahí escondidos en los tratados que no utilizábamos. Pero el Estado, su obligación, está consciente de ellos y el Estado no logra, por distintas razones, hasta incluso contradicciones de que no comparte, claro, no comparte ese lo derecho. Que en algún momento suscribió el Estado como Estado. Como tal, ¿no? Porque dice que no hay recursos, porque tiene otras prioridades. Entonces, finalmente, tenemos esta tensión. La Constitución mexicana hoy en día no expresa propiamente, digamos, un gran pacto social. Expresa, digamos, coyunturas de acuerdos políticos y sociales, y las leyes muchas veces son la expresión de un pacto político, no necesariamente la mejor ley o la mejor reforma. Fue lo que se pudo conseguir en la redacción. Entonces ahí tenemos un tema de tensión totalmente, porque permanente. El tema de los derechos pasa por todos los poderes, porque todos los poderes tienen deberes de respetar esos derechos y de garantizar esos derechos. Más allá de su conocimiento o no. Exactamente, ¿no? Y eso implica, repito, que algunos derechos sí supongan inyecciones de recursos importantes. Entonces, lo dejo ahí para ahorita retomar la otra parte. Pacto social. En tercer lugar, la Constitución es un pacto político, ¿sí? Que expresa, pues, digamos, un compromiso político elevado al máximo nivel. Hoy ese compromiso político también me parece que se advierte fracturado. Así es. Es decir, entre las fuerzas políticas hay una fractura evidente, sobre todo de cara a los lamentables acontecimientos que últimamente han sucedido, en donde claramente pues hay, digamos, algunos que buscan sacar ventaja política, pero que ya denota una fractura dentro de algo en donde debe haber un acuerdo fundamental, porque se trata de la Constitución, ¿no? Y jurídicamente, que es el cuarto polo, pues claramente la Constitución tiene una debilidad, porque al no cumplirse estos derechos, no se cumple la Constitución. Así es. Y este es un tema de Estado de Derecho, esta idea de que todos debemos estar sometidos al orden jurídico, respetarlo y hacer que se respete. Y en buena medida sabemos que en México, en muchos entornos, prevalece la ley del más fuerte. Sí, se sostiene que no hay Estado de Derecho en esa dimensión. Claramente. Ante este, digamos, panorama así muy esquemático, ¿qué deberíamos Claramente, impulsar? estos elementos nos dicen que la Constitución está dejando de cumplir las cuatro dimensiones. Las cuatro dimensiones. Ni es acuerdo social, ni es acuerdo político, tiene grandes problemas de implementación. Y jurídicamente es endeble. Así es. Entonces, frente a eso, el discurso de una nueva Constitución es un discurso claramente muy atractivo. ¿Por qué? Porque detrás de un nuevo texto constitucional hay una especie de un principio de esperanza, de que con la nueva Constitución o con una nueva Constitución se resolverían buena parte de nuestros problemas y al otro día estaríamos ante un México diferente. Es decir, una nueva Constitución trae una expectativa, una sobreexpectativa que también hay que modular, porque repito, a veces se piensa que al otro día... Porque algunos sostienen que con que se cumpliera la actual
Exactamente. sería suficiente. El problema no, hay problemas jurídicos, hay problemas de la debilidad, pero hay problemas realmente del Estado en su capacidad Totalmente. para implementar. Deja ir a un corte y regresamos porque el tema central es, el PNUD ha dicho que hay una crisis de estatalidad, es decir, el Estado es incapaz de cumplir el marco constitucional. Y es un asunto mucho más complejo porque implica debilidad política, acuerdo social endeble, carencia de recursos, problemas de corrupción, impunidad, de fragmentación. Pero nuevamente la pregunta es, en el fondo lo que queremos preguntarnos es, ¿qué hacemos para que la Constitución, esta, tenga plena vigencia? ¿Qué debemos hacer de aquí al 2017? Tengo la impresión que de alguna manera estás orientando de que una nueva Constitución no necesariamente es la respuesta. Me gustaría que ahorita, regresando del corte, nos pudieras comentar qué otras opciones tenemos rumbo al 5 de febrero de 2017, que déjenme decirles, en términos de un cambio constitucional, pues apenas los tiempos podrían dar. O podríamos quedarnos en un festejo tipo centenario, que simplemente no pasa de ser un evento y pues televisado y sin mayor trascendencia, con lo cual podríamos desaprovechar un momento de reflexión del país para lograr que realmente lo que bien nos dice el doctor Astudillo, que la Constitución sea vigente en todo el país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De 1994 hasta julio de 2014, la Cámara de Diputados registró 284 reformas a los artículos de la Constitución mexicana. En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, 77 artículos fueron reformados. En el periodo de Vicente Fox Quesada, 31 artículos fueron modificados. 110 artículos fueron reformados en la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Finalmente, en el actual periodo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 66 artículos se han reformado hasta el 7 de julio de 2014. Estamos en el último espacio de este programa México Social. Por eso me gustaría que pudieras, si una nueva Constitución, por distintas razones, yo creo que el entorno político no anuncia la capacidad de un diálogo político democrático mayor que lleve a una visión de Estado, ¿qué otras opciones tenemos? Bueno, ciertamente, Mario Luis, el tema de una nueva Constitución, repito, es atractivo. Y siendo objetivos, habrían buenos elementos para pensar que podría ser algo viable desde el punto de vista jurídico. Pero ciertamente, como lo acabas de anunciar, las condiciones políticas, que también hay que tenerlas en cuenta, no son las más adecuadas ahora para abrir un proceso de esa naturaleza en donde prácticamente todos los grandes temas constitucionales, muchos de ellos que polarizan a la propia sociedad, se sometan a discusión. Es decir, no encuentro esas condiciones políticas e incluso las sociales. El país ahorita está suficientemente convulsionado como para poner este otro ingrediente. De tal suerte que parecería que lo que se ha hecho hasta ahora es una ruta que de alguna manera nos ha funcionado. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Reformas paulatinas. Pero ahora, de cara, como dices, al centenario, ya no estamos frente a una reforma más, sino estamos frente a un contexto que sí nos obliga a pensar que tenemos que hacer ahora tal vez otra reforma, pero ya no como las anteriores, que ataque un tema determinado, un punto determinado, un artículo determinado o un conjunto de artículos circunscritos, sino que se pregunte qué hacemos en términos más integrales con la Constitución. Un poco para organizarla, un poco para modular, para uniformar su lenguaje, un poco para que se queden ahí las cosas que verdaderamente tienen entidad constitucional y las demás que se vayan a las leyes, ordenarla, sistematizarla. Transferir a las leyes generales reglamentadas lo que debe estar ahí. Exactamente. Homogeneizar un lenguaje jurídico. Exactamente, pero que sí toque todos estos los 4 puntos del mapa que hice inicialmente, es decir, que tenga en cuenta las cuestiones formales y que lo que resulte sea también una reforma que imponga un nuevo pacto social, un pacto ciudadanos con el poder, porque va a ser una constitución reformulada internamente, que implique también el relanzamiento de un pacto político, de decir,
vamos a organizar y sistematizar, pero que sea también un punto para generar un nuevo acompañamiento frente al documento que nos queda y que ahí sí, como va a ser un documento homologado en su redacción y todo, sea un documento verdaderamente jurídico. Y que por otra parte, déjame plantearlo, que fortalezca al Estado. Claro. O sea, finalmente... Que lo que está ahí se cumpla, así porque es. realmente yo coincido contigo, es decir, lo que tenemos es un Estado endeble porque los derechos que ahí están enunciados no se cumplen, porque muchos están sujetos a negociación, lo sabemos, ¿no? Se toma un edificio, se toma una carretera y es moneda de negociación, es decir, sí, también que fortalezca las instituciones, pero que fortalezca el Estado de Derecho, es decir, que genere el compromiso de todos, ahora, poderes públicos y ciudadanos, a respetar lo que expresa ese documento. Acordemos que eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo hacerlo? Tenemos un nuevo Congreso, la Cámara de Diputados, en junio. Sí. ¿Le va a corresponder a esta nueva Cámara de Diputados? Eso es muy importante, porque mira, yo ahorita lo que veo que estamos todavía en el ámbito de iniciando las sí, precampañas, es que todavía este tema nadie lo ha puesto en el centro. Ahorita todo es ver cómo se blindan las elecciones contra la infiltración del crimen organizado, pero lo que vamos a elegir, al menos en diputados, son los diputados que van a estar en el Congreso dentro de este centenario. Así es. Los senadores son los mismos, ¿no? Así es. Pero al menos sí habría que posicionar el mensaje de que necesitamos que los candidatos nos digan cuál es su percepción de la Constitución y qué harían dentro del ámbito muy relevante de su posición como diputados de cara al centenario. Es decir, si estarían por acompañar este proceso de sistematización de la Constitución y cómo lo harían. Este es un tema claramente un tema mayor. O sea, de la mayor relevancia. Tenemos que transmitir que los electores, los que vamos a elegir diputados que van a estar en el centenario. Exacto. Y como tal tienen la oportunidad de ordenar, de fortalecer al Estado, de un nuevo marco jurídico que pueda iniciar el proceso a un pacto social y político. Esos son los diputados que van a estar. Esa es la trascendencia de esta, digamos, legislatura que va a entrar el próximo septiembre y que, por lo menos hasta donde yo entiendo, a ellos les correspondería en gran parte iniciar este proceso de reflexión, de homogeneizar hacer el texto, trasladar algunas funciones a otros artículos o leyes. Y esto implicaría un gran grupo técnico, jurídico, que yo no sé si está hablando de esa parte, digamos, de grandes abogados constitucionalistas de distintas corrientes que las hay, se reúnan permanentemente a una discusión acompañado por las fuerzas políticas. ¿Debería ser así? Yo creo que sí. Yo creo en primer lugar que debe estar la exigencia ciudadana de que los aspirantes tomen sí, posición de la Constitución, que repito, concentra todos los temas de interés nacional y público. De la nación. En segundo lugar, ¿cómo hacerlo? Si esto va a ser una reforma integral, debe venir claramente del acompañamiento de un grupo de especialistas, lo voy a decir así, de alto nivel. Afortunadamente este país tiene un grupo de constitucionalistas muy sólido, que ciertamente pueden provenir de distintas posiciones ideológicas, pero eso es justamente lo que se requiere. Finalmente la Constitución también es la suma del compromiso de distintas perspectivas y en ese sentido el grupo de trabajo debe ser igual. Nosotros desde Investigaciones Jurídicas, déjame decirte, iniciamos el año pasado una reflexión en este sentido, de decir, a ver, hagamos un análisis, una radiografía del texto constitucional. Veamos estos problemas del lenguaje, veamos las carencias, veamos los excesos, veamos lo que contiene, que no debería estar ahí. Hasta las contradicciones que existen en el texto. Estamos viendo todo eso. Entonces, hay un trabajo que se está avanzando y que claramente quisiéramos que tuviera un eco, un acompañamiento desde las instancias de decisión, que es el Congreso directamente, el presidente de la República, pero también un acompañamiento de otras instituciones. Todavía no sucede, todavía no hay una gran convocatoria, todavía no. O sea, seguramente hay grupos de trabajo en distintas universidades públicas y privadas, pero no ha habido todavía, deja ponerlo, yo estoy convencido que le correspondería al jefe del Estado, presidente de la República, ir conformando un proceso, por lo menos una reflexión. Ya claro, la decisión si se va a aplicar dependerá de muchas consideraciones políticas, sociales, etcétera. Pero yo creo que estamos apenas en el tiempo
de que los trabajos de jurídicas, los trabajos tengan esta consonancia de que va a ser entregado a los que pueden modificar la Constitución. Totalmente. Un Congreso Constituyente que va a ser conformado sin duda por los senadores actuales, pero por muchos de los que hoy serán electos, y como tú bien dices, yo no creo, o por lo menos no sabemos, si tienen noción de la enorme trascendencia e importancia de su periodo legislativo, con lo cual pues el esfuerzo queda un espacio muy académico, lo cual es bienvenido, pero no es suficiente. Claro, nosotros estamos trabajando desde la universidad en la parte que nos compete, como un ejercicio técnico, que además está siendo llevado a cabo por uno de los mayores juristas que tenemos en la universidad, el doctor Diego Valadez, que conoce la Constitución, digamos, como pocos en todos sus extremos. Pero claramente tendría que venir también un llamado, como bien lo señalas, del jefe del Ejecutivo, y el Congreso también debe adecuarse, porque esto es de tanta trascendencia que valdría la pena crear una comisión especial, que sea o de las dos cámaras o cada cámara, para procesar esta reforma integral a la Constitución. Y claramente de parte del Ejecutivo y de parte de los órganos autónomos, tener ese acompañamiento también a esta reflexión. Y la Suprema Corte de Justicia, digo, finalmente el Tribunal Constitucional está, digamos, mandatado a vigilar que se cumpla la Constitución. Y ahí déjame entrar a un tema que, aprovechando sus últimos minutos, hoy en día, ante una controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia tiene que pronunciarse. Y hay una discusión en los términos sociales que muchos derechos no se cumplen y aduce el Ejecutivo local, o estatal o federal que no hay recursos. Y se viene un proceso de, digamos, litigio estratégico, y ya ha habido casos en los cuales la Suprema Corte ordena que se cumple, porque es un derecho que no quedó condicionado en ninguna parte dice siempre y cuando haya los recursos disponibles. El Ejecutivo tiene que garantizar ese derecho. ¿Cuál es tu posición al respecto? Porque en este proceso podemos acabar que los jueces son los que determinan, digamos, la acción social. Mira, la Constitución es una norma jurídica y en ese sentido los derechos deben de verse también como normas jurídicas. Y las normas jurídicas, en la medida en que dan algo, ese algo debe de cumplirse y no está sujeto a ninguna consideración adicional, de tal suerte que si hay un derecho social, tiene que cumplirse. ¿Sí? Porque son derechos jurídicos, no son proclamaciones políticas o propuestas programáticas. O propuestas para que la Constitución suene bonito. No es así. Y en ese sentido, claramente, la Corte, en su carácter de Tribunal Constitucional, es la responsable de garantizar que esos derechos se cumplan, de tal suerte que yo estoy de acuerdo en este cumplimiento estricto de cualquier tipo de derecho. Es decir, ahí sí, con independencia de que sean derechos sociales, derechos individuales, tienen que cumplirse. Y me parece que sí, la Corte ha venido ganando gran terreno, posicionándose como Tribunal Constitucional, garante de los derechos. Y eso, al final de cuentas, es muy saludable para la democracia, porque, repito, la idea de la democracia es que es una forma de convivencia basada en que todos tengamos reconocidos la mayor cantidad de derechos y libertades, pero sobre todo que no estén solo como proclamaciones jurídicas, sino que sean una realidad efectiva y que todos los ciudadanos podamos tener acceso al goce efectivo de esos mismos derechos. Así es. Lamentablemente el programa se termina. Yo te quiero agradecer, César, Mario Luis, muchas gracias. Estado en el programa para abundar, yo creo que uno de los temas centrales del México social. Tenemos una Constitución que marca grandes propósitos, pero hoy no es vigente en todo el país. Tenemos una oportunidad, como dice bien el doctor Astudillo, que si pudiera haber una conformación realmente promovida por el Estado, de hacer una reflexión jurídica, política y social, para que el centenario que está a 2 años, solo 2 años, sea un momento para refundar el Estado y generar un nuevo compromiso para un México social, y no se convierta solamente en un evento más en el Teatro de la República, donde hay 3 grandes discursos, y finalmente no enfrentamos uno de los temas del México social. Necesitamos el pleno cumplimiento de los derechos para que este México sea un México de justicia y desarrollo. Y creo, como bien nos ha dicho el doctor Astudillo, tenemos que poner en el centro que los nuevos diputados serán actores importantes en este proceso. Ojalá los que lleguen ahí tengan esta conciencia, compromiso, y ojalá nosotros que vamos a elegir lo hagamos con ese sentido. Pongamos ahí a gente que realmente asuma el compromiso del México social. Muchas gracias, César, por estar. Muchas gracias a ustedes. Veremos qué pasa después del 5 de febrero de este año.